Bien, pues vamos a continuar con este tema de sockets de Internet. Y pues bueno, como es tradición, vamos a escuchar a algunos de ustedes que no han participado. Am, bueno, ni sé si Santa María Tarbel David, ¿estás? Sí, profe, dígame. Muy bien. Por favor, ¿me ayudas a recordar qué dijimos? ¿Cuáles eran las características de los sockets? Que necesitaban tres cosas puntualmente, si recuerdas. Sí, profe. Permíteme tantito. Eh, para que funcionaran los sockets necesitábamos de una IP, necesitábamos de los puertos y del protocolo de comunicación. Muy bien, excelente, gracias. Ahora vamos con... ¿se encuentra Arbizu Gómez Abraham? ¿No está? Ok. Ávila Gómez. Miguel Iván. Bernal Servín. Sí, profe, perdón, dígame. Sí, Servín, ¿verdad? Sí, Bien, recordarás que la sesión pasada comentábamos acerca de por qué los escritores y lectores para los sockets eh, eran diferentes a, por ejemplo, los lectores y escritores que definimos para un archivo. las tres formas. ¿Perdón? Sí, sí, lo recordaba. No, es otro compañero. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Sí recuerdas? Ah, pues de todas no recuerdo, pero recuerdo que principalmente era parte de lo del protocolo, que como, bueno, la comunicación no es tal cual en un archivo de texto, sino que hay que esperar la respuesta, creo. Ok, a ver, necesitamos precisar un poco más. ¿Es alguien que guste comentar? ¿O seguimos? A ver, adelante, Gabriel. Bueno, si no recuerdo mal, era porque en nuestro archivo TXT sabíamos qué tamaño esperar y en el momento de tener un servidor y un cliente no sabíamos el tamaño de la respuesta que íbamos a tener. Entonces era como era de streaming, pues era un problema. Así es, gracias, Gabriel. Muy bien, pues con eso cerramos ahorita las participaciones de hoy con respecto al inicio de la sesión, ¿no? Sí, en efecto, los sockets en general siempre vamos a verlos como, pues como archivos, ¿no? En Linux, de hecho, así son vistos, pero tienen grandes diferencias, ¿no? Primero, necesitamos, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Bueno, pues necesitamos primero que seguir con esta idea de que necesitamos comunicar dos procesos, ¿no? Procesos, entendiéndolo el término como un programa, ¿no? Word y Adobe Acrobat, o como mi citado ejemplo de Amazon y BBVA. En el caso de Word y Adobe, pues es un poco más lejano, ¿no? Poder ver cómo es que necesitan comunicarse. No voy a poner propiamente un ejemplo de... Permítanme un segundo, chicos.
Listo, perdonen, es que me estaban llamando. Sí me escuchan allí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, hablaba de que, por ejemplo, pensando en el caso de Word y Adobe, no propiamente necesitamos un socket, pero ¿para qué necesita comunicarse? Por ejemplo, en algo tan simple como copiar y pegar, ¿no? Yo quiero copiar un texto de un PDF hacia un documento de Word. Necesito que se comuniquen dos programas distintos que están obviamente cooperando para un fin en específico, ¿sí? Y para ello necesito, número uno, como lo dice aquí la slide, que el proceso sea capaz de localizar al otro programa. O sea, un programa sabe cómo localizar al otro, o hay alguien que le ayuda a localizarlo. Ambos procesos, pues sean capaces de intercambiar cualquier secuencia, de octetos, ¿sí? O bytes, o segmentos de datos, tramas, como le quieras llamar, datos que ellos necesitan para el objetivo que están buscando, ¿no? Ahora, hace un rato pregunté, ¿no? ¿Cuáles eran los 3 parámetros que definen a un socket? ¿Sí? El concepto como tal de socket es, pues obviamente, tener lo de las direcciones IP, ¿sí? Tener un par de números de puerto, tanto para el cliente como para el servidor, en el caso de una comunicación donde hay un servidor y donde hay un cliente, ¿no? Y el hecho de tener esos dos elementos siempre nos van a hablar de una arquitectura cliente-servidor. Puedo tener N clientes y un único servidor, ¿sí? Y eso, pues, es lo que conocemos como arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Siempre aquí la comunicación la debe de iniciar uno de los procesos, que es el que le denominamos el cliente, es el que pide algo, ¿no? Al servidor. El servidor como tal nunca inicia la comunicación. De hecho, el servidor es el único que no requiere que el cliente esté presente. Él puede iniciar, arranca y se queda a la escucha siempre, ¿sí? Y el cliente, pues de forma contraria, primero necesita que el servidor ya esté iniciado, porque cuando él manda la petición, pues necesita obviamente que alguien la reciba, la acepte o la rechace, y en el caso de aceptarla, la procese y le envíe una respuesta, ¿no? Por eso le llamamos programa servidor, porque sirve al cliente con alguna información o algún dato, ¿no? Socket como tal, pues es un concepto abstracto. Casi siempre hablamos de dos procesos, pero ya comenté que pueden ser más. Aquí ponemos entre paréntesis que esté posiblemente situados en computadoras distintas, porque no es un requisito, puede ser la misma computadora como ustedes ya han visto, ¿no? Pueden intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera confiable y ordenada, ¿sí? Y bueno, en general, los sockets hacen entrega de paquetes, ¿sí? De datos provenientes que vienen de la tarjeta de red hacia los programas o procesos, y de ahí a los, pueden ser, perdón, procesos o pueden ser hilos. Si no recordamos o no conocemos el concepto de hilo, más adelante lo vamos a revisar. Y pues bueno, es básicamente el concepto de hilo, para tenerlo aquí ahorita rápido de referencia. Se refiere más que nada a la capacidad de un programa de atender varias tareas de manera simultánea, ¿sí? Ya dijimos que el socket queda definido por el protocolo, por la dirección IP y por los puertos, ¿sí? Y eso pues es conocido como una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Aquí nos habla de que el socket también es un programa, un proceso o un hilo, ¿sí? Que existe en una máquina cliente, en una máquina servidora, y la información que procesan o que transmiten pasa por diferentes capas de red de acuerdo al modelo TCP/IP o al modelo OSI, ¿sí? Y algo que aquí ya quiero resaltar es los sockets también son conocidos con el nombre de una API, una interfaz de para programar aplicaciones, ¿sí?
las famosas APIs. ¿Quién da esta API de sockets? La da el sistema operativo. ¿A quién se la da? Pues la proporciona a través de algún lenguaje, ¿no? Como ahorita nosotros hemos visto un primer ejemplo con Java. Ahorita vamos a ver uno con C. Perdón. Entonces, el sistema operativo le proporciona una API para comunicarse con él y a su vez el lenguaje, por ejemplo, C o Java, nos proporciona a nosotros una API también para comunicarnos con este programa, ¿no? A través de este lenguaje, ¿no? Y para ello he puesto aquí estas slides para recordar un poquito ya más en detalle qué son las APIs. Recuerdan, en algunas sesiones atrás ya había puesto yo algún ejemplo con que tenemos la tiendita y quiero pagar con tarjeta de crédito y buscamos una API de este banco BBVA, ¿no? Y mostramos ahí el PDF que tenía cómo utilizas la API de BBVA. Pero aquí vamos a verlo ya más aterrizado, ¿no? Primero, las APIs son traductoras. Su función es reducir la complejidad. Siempre esto, apréndetelo en computación, una interfaz, ya sea gráfica o ya sea de programación, su propósito es reducir complejidad, ¿sí? Para la entidad que esté del otro lado, ya sea el usuario o ya sea otro programa, ¿no? Entonces dice aquí, son traductoras. ¿Cuál es su función? Pues conectar sistemas, software, aplicaciones, ¿no? Y aquí dice que una de los beneficios es ofrecernos una experiencia de uso más familiar, ¿no? A las personas. En general, las APIs, pues, permiten a nosotros desde utilizar aplicaciones combinadas, utilizar una hoja de cálculo como Excel, cambiar y almacenar datos de diferentes sistemas, pero lo más interesante o lo más relevante es que nosotros como usuarios no tenemos que acceder directamente a ellas. Accedemos, por supuesto, pero no nos damos cuenta, ¿no? Es como el citado ejemplo que les digo de yo abro la aplicación de Uber y aunque ya en ese momento la aplicación, cuando yo empiezo a interactuar con ella, se conecta, por ejemplo, con Google Maps, se conecta con un sistema de facturación, se conecta con un sistema de mensajería, yo no me percato de ello, ¿no? Es transparente, ¿no? Aquí en esta slide también he colocado esta frase en negritas, que el propósito es intercambiar los datos, ¿no? Entre los diferentes sistemas, ¿sí? Para automatizar cosas o generar nuevas funcionalidades, ¿no? Aquí les puse, por ejemplo, que la función principal de WhatsApp Business es integrar WhatsApp con otros sistemas, ¿no? Softwares de gestión, chatbots, sistemas de control logístico. Seguramente tú ya has interactuado con alguno de estos bots que se han construido a través de la API de negocios de WhatsApp. Aquí te he puesto un ejemplo donde estuve interactuando un poquito con el chatbot de Aeroméxico, que ya me manda, pues primeramente, como ustedes observan aquí, un saludo, ¿sí? Enseguida, un menú de opciones, me pone lo del aviso de privacidad, por aquello de que hay que cumplir con los requisitos de ley. Pero entonces, esto lo hacen, obviamente, a través de esta API de negocios, ¿sí? Esta API de WhatsApp Business, ¿no? Déjenme mostrarles. Aquí, ahí está. Vamos a abrir WhatsApp Business. Vamos a esperar un poco. Ahí está, ¿no? Ah, no, esta no. Es esta. Eso es de un tercero. Aquí la idea de esto, o lo que quiero que ustedes visualicen, es no solamente qué puedo hacer con la API, sino yo como desarrollador, ¿sí? Necesito conocer este tipo de cosas, ¿no?
requerimientos técnicos, fíjate, no dice requerimientos de ingeniería. O sea que esto está pensado no propiamente para que yo haga ingeniería, sino que ya soy ingeniero y pues con algunas cuestiones técnicas puedo crear cosas adicionales, ¿no? ¿Sí? Y ahora, si me pongo a leer la documentación, ¿sí? Tengo que llegar a un momento en el que tengo que llegar a esto de comenzar a explorarlo, cómo lo utilizo, ¿sí? Si ustedes ven, dicen, bueno, ¿cómo empiezo a trabajarlo, no? Si ven ahora, y si no lo han tenido oportunidad de experimentarlo, todo se hace con el formato de JSON, porque las aplicaciones de nube, de web, utilizan mucho este formato por la facilidad que hay de transportarlo entre computadoras y entre dispositivos que no son necesariamente computadoras. Pensemos en una cámara web, pensemos en un sensor, pensemos en un smartwatch, pensemos en un teléfono celular, ¿no? Entonces, lo que quiero que te familiarices es que una parte es el documento que me explica cómo expone esta interfaz. ¿Por qué le llaman una interfaz? Porque te presenta los nombres de las funciones o de los servicios que tiene ofertados para ti o que tiene a disposición para ti. Por eso se le llama una interfaz. Yo veo un conjunto de funciones, de servicios que yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos la interfaz para programar aplicaciones. Ok, yo estoy haciendo una aplicación en Android o estoy haciendo una aplicación en Python. Entonces, uso la API de WhatsApp para integrar las funcionalidades de WhatsApp a mi aplicación, ¿no? El ejemplo que mostraba aquí en la presentación, por supuesto, pues la idea es que, por ejemplo, aquí Aeroméxico retome esa información que recibe de WhatsApp y se la envíe, por cierto, con un mecanismo de servicios, podría ser incluso un socket, un WebSocket, enviárselo a su aplicación de reserva de vuelos, por ejemplo, o de histórico de vuelos, no lo sé, ¿sí? Y entonces, ustedes pueden ver aquí, que aquí nada más vienen, pues por supuesto, los ejemplos, los snippets de código, no vienen, por ejemplo, pues ya el código, ¿no? Que dice, bueno, y luego cómo lo configuro, ¿no? ¿Qué tengo que descargar? ¿Cómo administro las bases de datos? En fin, ¿no? Todo esto va a haber oportunidad de que lo revisemos con calma, con un ejemplo de Spotify, pero por supuesto, también podría ser con la de WhatsApp, pero sería un poco más complicado porque necesitaríamos que todos tuvieran cuentas verificadas, etcétera. Entonces lo veo un poco más complicado hacer un ejemplo de ese tipo, pero lo que vamos a hacer con, en este caso, Spotify, si tú no tienes cuenta, bueno, ya llegará el momento en que la saques provisionalmente para hacer el ejercicio, te podrás dar cuenta que prácticamente va a ser lo mismo con cualquier otra aplicación que nosotros vayamos trabajando. Entonces, me regreso aquí a la presentación con esto de hablar de las APIs. Y antes de continuar, pregunto a Iram si vamos bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si yo te pregunto, oye, vamos a hacer un programa simple, un programa de Hola Mundo, y queremos desplegarlo pues como es tradición en la pantalla. Quiero aquí tratar de expresar cómo es que hay diferentes APIs para hacer esto, ¿sí? Una es, por ejemplo, un algoritmo semiautomático, ¿no? Donde yo te dijera, pues vamos a sacar un papel cuadriculado y vas a escribir allí con la forma de las letras, hola mundo, después vamos a hacer una matriz de cuadritos negros y blancos y ahí desplegamos la asociación de letras. Y luego con ensamblador la vaciamos a una matriz de tipo buffer en la pantalla y con la instrucción adecuada, pues hacemos que la tarjeta gráfica haga todo el volcado de la información sobre la pantalla, ¿no? Entonces, este algoritmo semiautomático soy un poco burdo, ¿no? Bueno,
como que hay cosas humanas, como que hay cosas de instrucciones. Ya se ve un poco diferente cuando yo veo la API, ¿sí? Como esto que estoy colocando aquí, poner una fuente, ¿sí? Que la proporciona el sistema operativo. Le digo al sistema operativo que borre la pantalla, ¿sí? Por supuesto, lo hago a través de una función, ¿no? Un comando, ¿no? En la terminal, por ejemplo, clear o cls. Le doy enter y borra la pantalla. Esa instrucción, de hecho, forma parte de una API. Cuando yo comencé, cuando ustedes comenzaron a ver prehistoria computacional y nos enseñaron de sistemas operativos, te enseñaron la terminal o la consola. Y la API es esto, ¿no? El conjunto de comandos que a ti te presentaron. Oye, con mkdir creas un directorio, con clear borras pantalla, o CLS, ¿no? No sé si estamos hablando de MS2 o de Unix Linux. Con find, con locate, con todas estas instrucciones típicas de sistemas operativos de las terminales, son APIs. Tal vez a ti no te las presentaron como APIs, pero son APIs. Alguien las programó primeramente, ¿no? Alguien programó la instrucción clear o la instrucción CLS para borrar pantalla y te la mostró, ¿sí? Tal vez nada más simplemente en su uso, pero tiene un documento, ¿no? Donde dice cómo la uses, cuáles son sus parámetros, de qué forma te puede ofrecer resultados. Es una API, es una interfaz para programar aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo mandar llamar al comando clear con un programa de C, ¿no? Abro main y luego abro esta famosa instrucción de ASM, llavecita, que quiere decir assembler o ensamblador, y ahí adentro pongo instrucciones de ensamblador, ¿no? O de comandos de este tipo, ¿no? También puedo mandar llamar a la consola y ponerle explícitamente clear, ¿no? Pero ya dentro de un programa que yo estoy haciendo. Por eso le llamo una interfaz para programar aplicaciones. Me da ciertas funciones, ciertos comandos, yo los reuso en mi programa, uso la API para que hagan algo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí digo, bueno, es que el sistema operativo dibuje el texto, y ya usando una aplicación, por ejemplo, que a su vez usa el sistema operativo, una aplicación adicional hecha en PHP, en Perl, en Python, en lo que tú quieras, y ya le digo, oye, escribe un documento HTML, hola mundo, para que el navegador web como Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge, el que tú quieras, lo presente en pantalla. Ah, pues súper, ¿no? Pero entonces, lo que estoy tratando de expresar con esto es que tú observes que tú puedes hacer tu programa, tus programas en C, en Java, en lo que tú quieras, y siempre vas a tener que estar interactuando con APIs. APIs que otros ingenieros ya desarrollaron. Como ya están desarrollada la parte de ingeniería, ya nada más queda la parte técnica. ¿Cuál es la parte técnica? Usarlas, reusarlas. La parte de ingeniería queda aquí arriba, donde dice mi programa en lenguaje C. Si tú como ingeniero desarrollas el algoritmo, la secuencia de instrucciones para que hagas una nueva funcionalidad. Si tú no creas algoritmos, no creas ningún proceso adicional, y simplemente lo que haces es reusar y acomodar las instrucciones, pues no estás haciendo una gran labor de ingeniería, pero sí estás haciendo una gran labor de ingeniería aplicada a la parte técnica, ¿no? Entonces aquí está el programa en lenguaje C, aquí está la API y el sistema operativo Windows que puse aquí, o del otro lado puse el sistema operativo de Linux, pero la interacción siempre va a ser así. Yo estoy aquí de este lado, tengo que aprender ciertas APIs para comunicarme con el sistema operativo, y estas APIs ¿qué son? Funciones, servicios o métodos, como tú les quieras llamar, que yo me tengo que aprender cómo interactuar con ellas para pedirle cosas al sistema operativo. ¿Por qué? Porque es el intermediario, es la interfaz entre el sistema operativo y nosotros. De otra manera, no podríamos pedirle directamente al sistema operativo. ¿Por qué es una interfaz? Porque reduce complejidad. ¿Cómo reduce esa complejidad? No me tengo que aprender todos los comandos. Hay muchas tareas que hace el sistema operativo tan solo para pintar cosas en pantalla que yo no me quiero enterar y que necesito enterarme, y simplemente a través de una API logro que se haga, ¿no? O por ejemplo, quiero borrar pantalla, pues clear, ¿sí? Y se acabó, ¿no? En el caso de estar hablando de una terminal, ¿no? ¿Sí?
Blanca Areli, ¿voy bien hasta aquí? Blanca Areli, ¿sí estás? Sí, profe, todo bien. Perdón, no servía mi micrófono. Ah, gracias. ¿Sí va quedando claro? Ya puedo poner la pregunta de qué es una API, qué es un socket en el examen. ¿Puedo esperar que haya respuesta correcta? Creo que sí. ¿Sí? Ok, si le pido que me diga qué es una API, a ver ahorita, ¿qué responde? Bueno, no sé si me podría explicar eso otra vez, profe. Ok. La respuesta más concreta que esperamos es una interfaz entre un programa y otro, ¿no? Al menos hay dos programas, siempre, ¿sí? Para comunicarnos entre dos programas, ¿no? O pueden ser N programas, ¿no? Es una interfaz para comunicarnos entre dos programas, reduce complejidad, ¿sí? ¿Y qué es la API? Pues un conjunto de funciones o de servicios, ¿no? Es código y es documentación, ¿no? ¿Sí? Entonces son varios detalles que hay que irnos familiarizando, manejándolos para cuando llegue el momento de explicarlos, pues podamos hacerlo con la mejor soltura, ¿no? Entonces, bueno, pasando ya a, permítanme acá de este lado, lo voy a hacer de este lado. Me dicen por favor si se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Ya se ve bueno, es una nueva pantalla que estoy abriendo. Esto lo quiero comentar por algunas preguntas que me hicieron la vez pasada, algunos de ustedes, con respecto a la configuración de Java. Voy a invertir un par de minutos, tal vez 3. Lo que voy a hacer siempre es para configurar el ambiente de Java, es venirme aquí a las propiedades, después configuración avanzada, me vengo a esta sección que dice variables de entorno, estoy en Windows, por supuesto, y aquí yo voy a revisar siempre dos variables, puedo hacerlo para nivel de usuario o a nivel de sistema. Aquí en este caso las copié ambas. Lo que hay que hacer es básicamente entrar, por ejemplo aquí, editar, ¿sí? Observar cuáles variables tengo yo ya definidas o si en este caso yo tengo... Permítanme, chicos, un segundo. Disculpen, chicos, ya es que me hablaron nuevamente. Bueno, entonces estaba aquí explicando o mostrando que yo tengo que configurar dos variables. Básicamente, una que se llama ClassPath y otra que se llama Java Home. Como ven aquí la que dice Java Home, se refiere a un directorio en específico que yo tengo aquí, que son, estoy en C, me voy aquí a archivos del programa, aquí está Java, y aquí está el JDK. Entonces, en el Java Home tengo que poner el directorio bin de binarios, donde está precisamente, pues, los archivos
que son necesarios para que arranque. Ustedes ven aquí está el Java Compiler, el Java C, y por supuesto, pues también está el intérprete, la máquina virtual de Java, que se llama Java. Esta ruta es la que yo debo de poner en esta variable que se llama Java Home, ¿sí? Y adicionalmente a esto, también tengo que poner la que se llama ClassPath. Obviamente que es la ruta donde están todas las clases que son necesarias para compilar en Java. Y esa la encuentro aquí mismo, aquí nada más que se llama lib, de library, de biblioteca. Y aquí pues vienen precisamente todas las bibliotecas que son necesarias para que los programas de Java se puedan ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, esto que acabo de comentar es para aquellos que me preguntaban que había un problema con cómo configurar el ambiente de Java cuando lo hacemos por terminal. Por supuesto, cuando utilizo NetBeans o Eclipse, nada de esto se tiene que hacer. Precisamente el IDE tiene un atributo transparente. Aprovechando para seguir hablando del concepto de transparencia en sistemas distribuidos, ¿por qué NetBeans es transparente o Eclipse en este sentido? Me oculta estos detalles. Me oculta que yo tengo que configurar variables de ambiente, saber dónde están los archivos en ciertos directorios. Todo eso lo oculta y le llamamos que por eso tiene esa característica, por ejemplo, de transparencia, ¿no? Para que vaya quedando claro qué es esto de transparencia, ¿no? Entonces, esto es con respecto a esa parte. También algunos me escribieron para decirme que el compilador o el intérprete no estaba tan bien configurado, en el sentido de que tenían varios intérpretes, varias máquinas virtuales de Java, ¿no? Algo como si yo aquí abro el binario y tengo otras carpetas donde también tengo Java Compiler, varias versiones, ¿no? de este compilador de Java. Y bueno, la solución más simple era simplemente pues borrar aquellas versiones. Por ejemplo, aquí está la 1702, ¿sí? Borrar aquellas versiones y descargar la versión más actual del famoso JDK, ¿no? Digo, estas son cuestiones que se ven en programación cuando comenzamos con introducción a la programación, pero como observé que varios me lo preguntaron, por eso ahorita lo estoy volviendo a comentar, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho esto, me regreso a donde estábamos, aquí en esta otra computadora, y voy a comentar la parte de el código o lo que esperamos hacer nosotros a ver, permítanme, voy a abrir dos terminales. Este es un ejemplo. Vamos a borrar las pantallas para que se queden. Estoy aquí. Vamos a abrir una nueva ventana y, si mal no recuerdo, aquí está. Este ejemplo es el mismo que el de Java, comunicar a un cliente y un servidor, solamente que este está hecho en C y el que ya habíamos visto, está hecho en Java, ¿no? ¿Sí? Conceptualmente es exactamente lo mismo. Necesito cliente y servidor, necesito entender que necesito crear un socket, necesito entender que necesito escribir en el socket, almacenarlo en variables, desplegarlo en pantalla, pero si vamos observando, Java también tiene cierto nivel de transparencia. Me oculta ciertos detalles que en C no quedan ocultos y que yo tengo que enfrentarme y saber cómo procesarlos, ¿no? De hecho, si tú observas, yo te presento aquí el código del cliente
Bueno, con los comentarios son casi 60 líneas, ¿no? Podemos decir que son como 35 líneas, ¿no? El servidor es un poquito más extenso, pero es exactamente algo muy similar, ¿no? Traigo bibliotecas, ahorita explico más a detalle. Tengo ciertas variables, abro un socket servidor, ¿sí? Pregunto lo de la posible excepción. Recuerden que en Java esto lo sé con un bloque try, aquí luego con un simple if, y luego enseguida, pues hago el famoso enlace, ¿no? De aceptar conexiones, leo del socket, imprimo, escribo en el socket y cierro el socket, ¿no? En el caso del cliente es algo muy similar. Bibliotecas, declaro algunas variables, abro la conexión, pregunto si me pude conectar exitosamente y escribo, leo del socket, imprimo en pantalla y cierro, ¿no? Muy similar a lo que se hizo con Java, solo que obviamente aquí yo tengo algunos archivos adicionales, ¿no? Por ejemplo, el cliente incluye este archivo socket cliente.h. No son nada más este archivo cliente.c y servidor.c, sino que también es socket cliente, socket cliente.h, socket servidor, ¿sí? Y que si ven, pues aquí sí crece bastante, porque aquí sí ya me tengo que meter un poco más a profundidad en lo que hace el socket. No simplemente decir, pues ya se enlazó, ¿no? Como por arte de magia, ¿no? Sino ir entendiendo qué tengo que irle enviando más, hacerle zoom literalmente a la conexión y ver qué está ocurriendo dentro de ella. Hay un cierto nivel, insisto, de transparencia en esto porque Java oculta esto. Y si, ya cuando vemos el ejemplo de Python, todavía se va a hacer más reducción, o sea, se va a hacer más transparente. Es decir, Python que va a decir, ya no te enfrentes con todos estos detalles. Mejor vamos a utilizar funciones, unas APIs, que ya hacen todo este trabajo y se acabó, ¿no? Ahorita estoy mostrando de manera muy general todo el código. Como la vez pasada, pues lo revisaremos con detalle, ¿sí? Ahorita lo que quiero mostrar es únicamente, estoy en esta carpeta, ¿sí? La misma carpeta que les acabo de mostrar. Aquí déjenme ese directorio. Y ahí estamos, ¿no? En los mismos directorios. Aquí para compilar en C, como ya saben, puedo utilizar GCC o puedo utilizar CC, ¿sí? Ya sea que quieran utilizar un compilador como CCC o como el de GCC, o si esto no les satisface, también pueden utilizar algo como Arturbo C, descargarlo, o el Visual Studio, por supuesto, o seguir este camino de terminal que yo estoy utilizando. Este ejemplo siempre lo he ejecutado sin problemas en Linux. En las versiones de Windows actuales, los firewall, los permisos, han hecho más complicado el poder hacer estos ejercicios. Entonces, sí los invitaría a que con el equipo que estén trabajando, ustedes trabajen en Linux, ¿no? Si no tienes una máquina Linux, pues bueno, preparar alguna, me comentas porque la vamos a ir necesitando, aunque ya después cuando estemos en Amazon, lo vamos a poder hacer ahí en la maquinita virtual de Amazon. Pero ahorita para ir arrancando, sí te pediré que configures una maquinita virtual con Linux, o si te es posible dividir tu máquina para tener una instalación de Windows y una instalación de Linux, sería lo mejor, ¿no? ¿Sí? Esto que te estoy mostrando, pues es desde una Mac, pero pues, la base sigue siendo Linux y por esa razón no tenemos tema con esta parte, ¿no? También ya extendí la fecha de entrega del ejercicio para que no tengamos mayor tema con los días, dado que ahorita apenas estoy mostrando el ejemplo con lenguaje C, ¿no? Bueno, entonces decía que puedo utilizar el compilador clásico GCC o CC. Sin embargo,
voy a utilizar la utilería de make, ¿sí? Para que se genere todo lo necesario. Es un comando que se utiliza para compilar, empaquetar todo de un solo momento. Por supuesto, hay un archivo que se llama aquí el makefile, que es el que es mandado llamar con make, que básicamente ahorita se los muestro en un momento, que tiene ese makefile. Básicamente, pues son todas las instrucciones que tiene que ejecutar. Ahorita ya compilé todo. Entonces, aquí ya saben, es punto diagonal, el programa se llama servidor, ¿sí? Es este que está aquí, que a partir de este punto C se generó este programa servidor. Recordemos que aquí en Linux no tenemos el concepto de archivo .exe, ¿no? Es un archivo simplemente de salida, de que se puede mandar llamar, ¿no? ¿Sí? Ahí ya arrancó, ¿sí? Del otro lado voy a mandar a arrancar el cliente, ¿sí? Y listo, ¿no? Ahí ya me dice, soy el servidor, he recibido la palabra hola. Del otro lado me dice, pues soy el cliente y he recibido la palabra adiós, ¿no? Y ahí termina la comunicación. ¿Por qué? Porque el código, si ustedes observan aquí, imprime esto, que es la cadena que envió, y enseguida, ¿qué hace? Cierra el socket con el servidor hace algo muy similar, copia una cadena que dice adiós, la manda por el socket y manda a cerrar ambos sockets, ¿no? Recuerden que en el servidor, como en Java, tengo un servidor que atiende y otro servidor que escribe y lee, ¿no? Pero en esencia, conceptualmente, para que te vayas familiarizando con esto, siempre vamos a tener conceptualmente pues esto del cliente, esto del servidor, el socket. Por supuesto, no tenemos que hacernos especialistas en lenguaje C, o se trata de revisar otra vez todo lo que conocemos o que ya manejamos o no sabemos manejar del lenguaje C. No es el objetivo ese. El objetivo es simplemente ahorita mostrar cómo con diferentes lenguajes me tengo que enfrentar a diferentes retos para lograr una simple comunicación, para que tú después puedas observar cómo con los service, con los web service, con las APIs actuales, pues todo esto ya quedó oculto para nosotros. De hecho, si no llevo una materia de como tal de sistemas operativos o como esta de sistemas distribuidos, es muy difícil que yo me pueda imaginar todo lo que está ocurriendo dentro del socket y toda la serie de instrucciones que siempre se están mandando llamar, aunque yo ya nada más vea un web service con un JSON, con un archivo en formato JSON, que es enviado de un lado y que recibe como respuesta del otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas instrucciones que están escritas en C, pues el reto obviamente va a ser que nosotros pues escribamos el programa donde yo ejecuto el servidor, ¿sí? Así como lo hice yo aquí. Este está hecho en C y hago que un cliente de Java, no un cliente de C, lo mande llamar y observar si la programación en red es exitosa. Es decir, no necesito que se hayan escrito en el mismo lenguaje porque utilizan un protocolo en común, que en este caso es el protocolo TCP. Y entonces pueden lograr la comunicación. Y me adelanto a decirte que el problema que vas a tener no es a nivel de protocolo, ¿no? El protocolo sí va a poder comunicarse. El problema va a ser a nivel de formato de datos y a nivel de cómo maneja cada lenguaje el tamaño de sus variables, ¿no? Si yo digo, ok, yo aquí estoy definiendo, por ejemplo, una cadena, ¿no? Ya, permítanme, chicos, es que otra vez
Me llamaron, andan aquí mis hijos. Disculpen. Bueno, entonces decía que esta cadena, ¿sí? Que está aquí definida. Por supuesto, en Unix o en un sistema operativo basado en Linux, ¿sí? No ocupa el mismo tamaño de bytes que en una máquina de Windows. Eso seguramente tú ya lo has podido observar cuando has hecho un programa en Java, lo compiles, ¿sí? Y te lo puedes llevar a una máquina Linux, a una máquina Windows, y no tienes mayor tema o problema. Pero cuando lo haces en C, sí hay un problema. Si yo compilo este programa y digo, bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ya se generó este archivo servidor. A ver, lo subo a GitHub, ustedes lo descarguen allá de aquel lado en Windows y ejecútenlo. ¿Se va a poder ejecutar? Es pregunta para todos. Chicos, ¿sí me escucharon? Sí, según yo no se puede. O bueno, lo ejecuta, pero da algún error. Sí, bueno, no se va a ejecutar, te va a mandar el error. ¿Sabes por qué, Alonso? ¿Te manda el error? No recuerdo bien, pero alguna vez lo intenté y me dijo que mm, algo no era compatible, pero bueno, yo en ese momento creí que era por el, ay, ¿cómo? Es que se me olvidó el nombre. El compilador, el intérprete, No, el ¿no? arribito del compilador, por ejemplo, El IDE. ajá, ese, yo pensé que era eso, pero creo que No, no era no, eso. no es eso. Es una pregunta importante. No sé si alguien más, gracias por comentar, Alonso. Alguien que tenga una idea de por qué y reitero mi pregunta, este programa servidor, que está aquí, ¿por qué si ya lo compilé aquí en este sistema operativo, yo lo subiese a GitHub, se los compartiera y ustedes lo descargaran, ¿sí? Y lo tuvieran en Windows, ¿por qué no lo pueden ejecutar? Marcaría error, ¿no? Ya lo dijo Alonso, sí es un hecho. ¿No tiene que ver las librerías, profe? Algo así. No, no. De hecho, bueno, las bibliotecas del lenguaje C son las mismas en un lado y otro. Mi propósito de hacerles esta pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en Java yo tengo código interpretado, obtengo un punto class. Si tú observas aquí ahorita, yo aquí tengo unos archivos que tienen extensión, por ejemplo, .o, ¿sí? Ya los viste aquí, socket servidor.o. Está este que se dice server de ISM, está este que dice socket.o, etc. Estos archivos .o generalmente son conocidos como archivos intermedios. En Java yo no tengo esos archivos. De hecho, yo lo que obtengo como resultado de compilarlo es un punto class. Aquí en C, si estuviese en Windows, obtendría un punto exe. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué ocurre esta situación de código interpretado contra código que no es interpretado? Tiene que ver con los procesadores. Los procesadores tienen su set de instrucciones diferentes entre sí. No va a ser lo mismo, por supuesto, una AMD contra un Intel. Y obviamente el tamaño de instrucciones entre ellos también puede diferir. Entonces, por esa razón, no son compatibles cuando ya los generó un compilador, porque utilizó el set de instrucciones de un procesador que se entiende con el sistema operativo y hacen las traducciones necesarias, a cuando ya me lo llevo a otro sistema operativo que no habla el mismo idioma que el sistema operativo original y que además puede ser que el procesador
maneje tamaños, estructuras diferentes para almacenar los bytes, y entonces por eso no se puede, ¿sí? Entonces, esto que acabo de comentarles son uno de los primeros retos que enfrentaron la gente que quería hacer esto distribuido, que quería hacer realidad el sueño que tenemos hoy, el sueño que tengo de que lo que yo tengo en mi computadora me lo puedo llevar a mi teléfono, lo puedo poner en la web, o que tengo una aplicación como el WhatsApp, que lo puedo abrir en el móvil, en una página web, en fin, diferentes cosas que hoy podemos hacer gracias a que el cómputo distribuido triunfó. Pero ahorita con este primer ejemplo que te estoy mostrando, nos podemos dar cuenta que, bueno, fue un reto grande y que a nivel de estar codificando no es una cosa sencilla, ¿no? Si yo ahorita te pongo a que revises aquí nuevamente el código, pues vas a tener que invertir un cierto tiempo en familiarizarte con ellos, ¿no? Ok, a ver, esto está fácil, esto es simplemente declarar variables, aquí la cadena pues es un arreglo de 100 caracteres, ¿no? Carácter tiene un byte, entonces estoy hablando de que a lo más puedo recibir 100 bytes. Y luego voy a tener algo que se llama una variable socket servidor, que ven ustedes, dice abre socket init. Este nombre debe de estar en algún otro lado. Aquí lo ves, este archivo, socket servidor, ¿sí? Tengo que buscar dónde está. Ah, aquí está, ¿no? A ver, aquí está, abre socket Unix, ¿sí? Acepta conexión cliente, ¿sí? Abre socket init. Entonces, esto que te estoy preguntando, de abre socket init, y que aquí es, ya me pasé, no, es aquí, que aquí también se llama abre socket init, que es donde está. Te darás cuenta rápidamente que aquí hay detalles que en Java yo no observé. Por ejemplo, que tengo que abrir un socket, por ejemplo, de red, o que tengo que abrir un socket, como dice aquí, de Linux o de Windows, y dices, ¿por qué tengo que hacer esa distinción? Pues obviamente porque los flujos de datos los va a manejar diferente el sistema operativo Windows que el de Linux. Y el que hace esta API de programación, esta API que dice abre socket init, tuvo que entender cómo funciona esto y decir, mira, pues es que te tengo que pasar todas estas estructuras, tenemos que hacer ciertas validaciones, tenemos que ver lo de los puertos, pasar. Entonces, todos estos detalles, que ahorita nada más los estoy comentando de manera muy general, cuando usamos Java quedan ocultos para nosotros, son transparentes. No entramos en esos detalles. Aquí nos estamos metiendo a detalles mucho más abajo y que después todavía se puede ir más profundo, más hacia abajo, para entender, pues, por ejemplo, cómo funcionan los virus, cómo se propagan el ransomware, todas estas cuestiones, y entender desde un punto de vista telemático cómo el protocolo, las estructuras de datos y las mismas APIs van propiciando ambientes donde permiten que ciertas cosas ocurran y otras no. Pero si yo me quedo a nivel técnico, donde yo nada más utilizo una API que dice envía datos, ¿no? Y yo le pongo los datos de la tarjeta de crédito y pum, los envía, y ya nada más recibo un JSON con éxito, ¿no? Pues te darás cuenta que muchas cosas de estas de ingeniería no las puedo abordar desde aquel lado, ¿sí? Lo trabajo a nivel técnico con mi formación de ingeniero, sí. Pero si yo quiero crear cosas nuevas, quiero crear programas, lenguajes que estén basados en cosas propias, en APIs hechas por nosotros, pues va a ser una tarea más extensa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Si me estoy explicando bien o hay algo que no esté quedando claro? ¿Hay algo que tú veas ahorita de todo esto muy oscuro que no quede claro? No pienses en el código, ¿eh? Por supuesto el código hay que familiarizarse con él,
no para que te lo aprendas, sino simplemente entender qué va ocurriendo y por qué lo usamos. No vamos a estar programando grandes cosas con lenguaje C. Prácticamente esta y una práctica más será todo lo que vamos a ver en C. O sea, nos falta una más. Y ya de ahí en fuera todo es Java y Python, ¿no? Y bueno, Amazon. Pero reitero, ¿sí estoy transmitiendo bien el mensaje o hay algo que no queda claro de todo esto que estoy comentando? Profe, entonces recomienda tener todo en Linux. O sea, también el NetBeans instalado en Linux, o no hay tanto problema en ejecutar los archivos de Java en Windows. Ah, sí, no, bueno, de Java no hay problema si tienes Linux, si tienes Windows, tienes NetBeans o Eclipse, ahí no hay problema. El único problema es con el lenguaje C para este tipo de programas que queremos echar a andar. ¿Por qué? Por el firewall, por los antivirus, porque toda esta comunicación que se hacía pues hace 20, 25 años, así tal cual como la estamos viendo aquí, pues está desnuda. No hay nada de seguridad, no hay nada de descifrado. Y si me meto a ver cosas más a detalle, por ejemplo, aquí en esta instrucción que dice in address any, ya estoy hablando de la tarjeta de red, de valores de la tarjeta de red. Entonces, como está al desnudo, el firewall de Windows o los antivirus pueden intentar bloquearme esta comunicación, ¿sí? O simplemente no permitirme hacer la conexión por seguridad, ¿no? Porque no soy un programa certificado, no tengo credenciales que indiquen que soy un programa, entre comillas, confiable y qué voy a hacer, ¿no? Entonces, para no estar batallando con posibles configuraciones que me impidan a mí ver la ejecución de un programita como este, por eso pedimos que lo hagamos en Linux, porque ahí sí tenemos más control, ¿no? Pero nada más, reitero, es este ejercicio y uno más que vamos a ver de RPC, que sí vamos a requerir lenguaje C. Pero por cierto, ya el de la práctica de RPC, así se llama el tema, el lenguaje C, ese posiblemente ya lo podamos ver en Amazon. Tengo que hacer los cálculos para ver si los créditos que les dan en la cuenta nos van a alcanzar para que ya desde ese momento ustedes puedan entrar a esa máquina virtual y pues no tengan que batallar con instalar Linux, ¿no? O sea, levantamos una máquina virtual con Linux, trabajan, hacen el ejercicio, la dan de baja y después levantan otra máquina virtual con Windows o con el sistema operativo que ustedes quieran y todos felices y contentos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Era Brian, ¿verdad? ¿O quién era? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, reitero, sí se va quedando claro lo que quiero transmitirles o lo ven demasiado aburrido, no sé, coméntenme antes de que continuemos. Por mi parte, todo bien, profe. Gracias, gracias. Bueno, voy a continuar. Entonces, para ejecutar estos programas, voy a permitirme los compartir. Ahora me voy a pasar a esta máquina. Ustedes van a tener que hacer algo en específico. Lo pondré después ahí en una notita, pero ahorita lo comento rápido. Este programa de C, una vez que ya lo suba a GitHub, para que lo puedan ejecutar, van a tener ustedes que editar dos archivos. Hay un archivo README que puse allí en el proyecto de estos sockets de C, pero ahorita quiero visualmente que lo veamos, ¿no? Una es que tienes que entrar a esta ruta en Windows, System32, Drivers, directorio etc. Aquí tú vas a tener un archivo, ¿sí?
que se llama hosts, ¿sí? Este archivo como tal, ¿sí? Si tú observas, aquí tiene indicado que cuando yo escribo ¿qué? Localhost, me refiero a ¿qué? A la dirección local 127.0.0.1, ¿no? O que cuando tengo 2 puntos y un 1, también me refiero a localhost. Cuando me refiero a una dirección IP como esta, que esto es un comentario, esto no es parte como tal del programita, que te dice, ok, mira, aquí tú vas a poner www.juan.com, ¿no? Y es esta dirección IP. Ok. Y aquí vas a poner 38, bla, 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 y es www.maria.com. Con el propósito de que tú utilices el www o el nombre y no tengas que estarte familiarizando o memorizando toda la dirección IP completa. Entonces aquí, en este archivo, lo único que hay que verificar es que esta línea, si está escrita, ¿no? Que localhost se refiere a 127.0.1, ¿no? Si tú quieres agregar aquí otras direcciones IPs, lo puedes hacer con los nombres que tú definas, ¿no? Archivo de host. Y en el archivo que sí hay que escribir es este otro archivo que está en este mismo directorio, que se llama services o service. Y aquí, como podrás observar, aquí están todos los puertos que están definidos para Windows. ¿Quién los utiliza? Por ejemplo, te dice, mira, el FTP es el puerto 21 de la familia TCP, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los servicios como este otro de correo, ¿sí? POP3, y así tú puedes ver que aquí hay una gran cantidad de servicios ya definidos, ¿sí? Que utilizan ciertos puertos, ¿no? Mira, si ves, aquí está el 3540. Aquí de este lado te dice, mira, pues este es el programa que lo utilice, ¿no? Que te dice, mira, aquí está el del Xbox, ¿no? Te dice, pues este es el puerto, ¿no? El 3074. Entonces, por ejemplo, tú quieres agregar un programa de sockets, por ejemplo, ¿no? Que vamos ahorita a ejecutar. Bueno, pues entonces aquí en alguna de estas secciones, tal cual está escrito aquí, tú pones el nombre del programa, el puerto, el protocolo, y aquí pones, pues no sé, es la práctica 1 de sistemas distribuidos. Es todo lo que tienes que hacer. Todo lo demás, como ya comenté, se hace con el comando de make, que ya lo comentaré en la próxima sesión con más detalle junto con el código para, porque ahorita ya el tiempo, nos queda menos tiempo, alrededor de 15 minutos, entonces no alcanzaríamos a cubrir toda la explicación. Y bueno, pues esto es con respecto a sockets en C. Ya vimos lo de sockets en Java. Ahora el reto para ti es, reitero, ponerte el desafío, darte la oportunidad de intentar escribirlo, ¿no? Sí, que no sea algo que tú copies de algún lado, porque si no se va a perder el objetivo de la práctica. Que tú me digas, ok, bueno, ¿se vale consultar cosas? Sí, por supuesto, ¿no? Si tú entras, como ya lo hemos dicho, a GitHub, ¿sí? Y aquí, como ves, dice, bueno, aquí ya está Arturo, ¿no? Que dice que ha comenzado a seguir el canal, ¿sí? Si tú dices, no, pues bueno, yo quiero, mejor buscar algo de sockets, ¿no? O sockets en C, de esto que me está pidiendo el profe, ¿no? Y entonces aquí, pues tú puedes venir y revisar que hay algunas hechas, pues aquí te dicen, ¿no? Con C. Aquí te dice que hay una biblioteca para trabajar con sockets asíncronos. Hay muchos tipos de sockets, por cierto. Y decir, bueno, a ver, voy a revisar ¿no? Esta biblioteca. Mira, aquí tiene con C. Sí, mira, aquí dice permitir o no bloquear. Y te da, ¿no? Su README, ¿no? Te dice qué es lo que hace. Y ya tú decides si
descargas el código y pues lo revisas, ¿no? Que se ve que está bien estructurado. Por ejemplo, aquí, sí, tiene el de inet y tiene el de Unix. El inet es para ambos, para Windows y para Linux. Y aquí lo vemos, ¿no? Ya en acción lo que aquí comparten, que es bastante código, por lo que veo. Lo estoy haciendo ahorita esto al vuelo, ¿eh? No creo que ya lo tenía previamente consultado. Pues son, con los comentarios y los espacios, 1095. Podríamos pensar que a lo mejor son como 600 o 500 líneas efectivas, ¿no? Pero te reitero, mi idea no es, pues sí, voy a poner a descargar y a leer todo este código y a tratar de entenderlo. No. Simplemente es que vayas familiarizándote con esta forma de trabajo, conocer o recordar algunas de las cosas que vistes en C y ver que pues hay cosas complejas y que tú también te puedas dar cuenta por qué los desarrolladores se fueron migrando, ¿no? El programador en C, ese siempre va a ser pues un programador en C, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, ¿eh? En C está hecho Google, está hecho Unix, está hecho Windows, está hecho Linux, es pues el padre de todo, ¿no? No hay, por ejemplo, sistemas operativos pues que digamos estén fuera de lo que está hecho el lenguaje C, pero no implica que no se puedan hacer, ¿no? Pero reitero, el programador de C, pues es el que siempre se va a enfrentar o poder hablarle de tú a la máquina, pero que te des cuenta por qué el desarrollador dijo, no, mejor me voy a Java porque es más abstracto, porque es más simple, no tengo que meterme tan a detalle con todas las tripas de todo esto. Y después cuando aparece Python, pues todavía dice, no, tampoco batalles tanto, vamos a hacer más simples las instrucciones, vamos a hacer que te concentres mejor en otros detalles que a que seguir peleándonos con las comunicaciones, ¿no? A nivel de cómputo. Pero reitero, esto es importante revisarlo para que tú puedas ver, o sea, si yo me meto a hacer programación a bajo nivel, bueno, a nivel intermedio, pues sí necesito dominar y entender muchísimo más cosas de los protocolos que de lo de que simplemente, pues vamos a utilizar TCP, ¿no? Y se acabó. Aquí no, aquí vas a utilizar TCP y puedes meterte a decir dentro de la familia de protocolos de TCP cuál quieres usar y luego ya que definiste cuál protocolo de esa familia de TCP vas a usar, entonces empezar a pelearnos con y cuántos octetos, y que si vas a usar un apuntador, que si vas a utilizar un arreglo, una matriz, cómo lo tienes que recorrer, cómo hacer validaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, estoy hablando de cuestiones muy puras de desarrolladores, ¿no? ¿Sí? No sé hasta aquí cómo vamos, si esto resulta de interés, cómo lo ven, no sé, para ya ir cerrando por hoy la sesión. Melissa, Mande, profesor. ¿para ti cómo va resultando todo esto? ¿Es complejo? ¿Se ve simple? ¿Cómo lo ves? Ay, a mí sí se me hace un poco complejo, la verdad. No, me cuesta un poquito de trabajo todavía ese tipo de programación. Y luego usar, pues, el ambiente de Linux y así. Ay, ha sido mi coco desde siempre. Ok, Melissa, ¿tú estás más orientada hacia la parte de comunicaciones o a la parte de cómputo? ¿O qué es lo que más te sientes familiarizada o atraída de estos dos mundos? Pues me atrae mucho lo de la comunicación. Ujú. La programación sí me llama, pero me gusta más todo lo de antenas y así, como que me llama un poquito más. Ok, perfecto, muy bien. Sí, bueno, te lo preguntaba por el comentario que hacía de que siempre ha sido como más complejo. Sí, o sea, definitivamente la programación en C, pues es como se dice popularmente, sin guantes, ¿no? O sea, es entrarle a los trancazos sin guantes y pues los trancazos aquí son duros, ¿no?
y dicen, y en Java o en Python, sí, pues ya traes careta, ya traes guantes, pues es un poco menos complicado, ¿no? Pero sí de entrada, la idea aquí no es convertirse en programador, no es el propósito de la materia, sino mostrar la complejidad, comprender qué hace, y decir, ok, ya está, pues ya lo eché a andar, ya lo vi, si me quedó claro, vamos a lo que sigue, porque lo que sí vamos a hacer, pues es la parte que ya les he platicado, de meternos a esta parte de streaming, ¿no? Pero sí hay que verlo, no al nivel de C, pero sí al nivel de Java o de Python, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, dudas, hasta aquí le vamos a dejar hoy.